Servicios de comunicación audiovisual transmiten LRA Radio Nacional y el S82 Canal 7 de la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de realizarse anuncios por parte del Gobierno Nacional desde el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario de Casa de Gobierno. Habla para todo el país la señora presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, señores gobernadores y gobernadoras de la República Argentina, señores dirigentes sindicales que hoy también nos acompañan, señor vicepresidente de la UIA, señor presidente de CAME, señor presidente de ADIMRA y otros empresarios y abogados de los empresarios muy importantes que también nos acompañan, señor presidente de la Asociación de Magistrados y también del Colegio de la Magistratura, y en general a todos los que hoy están aquí con nosotros. Bueno, en primer lugar, estamos en el día 31 de julio y el mundo sigue andando y la República Argentina también, lo que no deja de ser una muy buena noticia. Mañana comienza el mes de agosto, primero, y así sucesivamente seguirá la vida, como ha venido sucediendo en estos años que hemos venido viviendo en la República Argentina. Bueno, con cosas muy importantes, desde el anuncio inaugurando un importantísimo paseo peatonal comercial, hecho desde el plan ahí más cerca con comerciantes y junto al intendente Darío Pérez de esa localidad, junto también al intendente de Curuchet, de Marcos Paz, Ricardo Curuchet, inaugurando la segunda etapa de un modernísimo hospital con fondos nacionales desde el Ministerio de Planificación y Moderna Aparatología, que seguramente, Mansur, ¿pusiste vos desde el Ministerio? Ahí estamos. Bueno, puso Mansur, la pusieron los 40 millones de argentinos. Mansur, aclaremos, es el ministro de Salud. Y bueno, y también hoy nos acompañan 13 gobernadores y gobernadoras porque hemos firmado otro trimestre más en lo que significa el plan de desendeudamiento de las provincias argentinas. En este caso son 13 provincias argentinas, que va a significar en el año, junto a las otras, una suma aproximadamente de 10.000 millones de pesos que ahorran nuestras provincias en base a estos convenios. O sea, la Nación ayudando a desendeudar a las provincias que además, dicho sea de paso, hemos aumentado, porque ha aumentado considerablemente la coparticipación, la recaudación, también los fondos coparticipables para todas ellas. Así que estamos trabajando muy fuertemente, además de todo lo que hace a la articulación permanente con todos los sectores del Gobierno Nacional y de los gobiernos provinciales en materia de salud, de desarrollo social, económico, de planificación federal, en fin, de obra pública, que ha transformado la vida de las provincias a lo largo y a lo ancho del país. Y también cumpliendo una promesa que hicimos en la última Asamblea Legislativa, cuando dijimos que íbamos a reglamentar el artículo 42 de la Constitución reformada en 1994. Yo fui constituyente de esa convención y me acuerdo que el artículo 42 fue motivo de una larga discusión. Es un artículo muy largo, casi reglamentario, que establece puntos muy definidos en cuanto a lo que es la defensa del consumidor y significan lo que se llaman los derechos de cuarta generación. Alguien decía, Julián concretamente, y el video, que el siglo XX debemos dejar de ser un poquito peronistas únicamente y decir que en realidad los derechos laborales fueron una característica del siglo XX.
largas luchas obreras de los anarquistas, de los socialistas, pero que en este país llevaron a cabo los peronistas, también tenemos que decirlo, en honor a la verdad, porque uno dice siempre, y esto lo sé a partir no de la historia o de mi condición de militante peronista, lo sé aparte de mi abuelo, que era obrero de un frigorífico. Y bueno, había derechos que estaban en las leyes y que habían sido consagrados en las leyes, pero que no se cumplían. Y que a partir de la transformación de lo que era la vieja Dirección Nacional de Trabajo, en Secretaría de Trabajo y Previsión, que asumió Perón como presidente, comenzaron a cumplirse. Y cuando lo detuvieron a Perón y había que pagar el aguinaldo, los patrones decían, anda a pedirle el aguinaldo a Perón. Esto figura en los libros de historia, ¿no? Así que si el siglo XX se caracterizó por la incorporación de los derechos laborales, por una razón muy sencilla, por la diferencia de relación de fuerzas, de poder que hay entre un empresario y un trabajador. Y se introdujo también en ese derecho laboral, en ese fuero laboral, el favor operari. En caso de duda, como en materia de derecho penal es a favor del reo, en caso de duda, en materia de derecho laboral, es a favor del trabajador. Aquí, en la creación, son cuatro instrumentos, tres leyes que estamos remitiendo al Poder Legislativo. Si esto va a ser una construcción conjunta, es una iniciativa del Poder Ejecutivo, pero que va a ser discutida, debatida en el Parlamento por las distintas fuerzas políticas, que seguramente vamos a poder acordar una legislación moderna, eficaz y que le sirva a los usuarios y consumidores. Acá me alcanzan un papel para que yo no me olvide. Claro, introducimos en esta legislación un principio fundamental, que es el de solve et repete, que viene del derecho romano, pague y después repita. Esto quiere decir que primero pagás a la empresa, en este caso, y después tenés todos los instrumentos legales para poder reclamar la devolución. Yo espero que a través de esta justicia diferente, porque el procedimiento no va a ser por escrito, va a ser oral, con un procedimiento de mediación. Ustedes saben que la mediación es un instrumento muy moderno y muy reciente en la legislación argentina, pero con este instrumento de mediación creo que va a ser muy importante para lograr acuerdos que no deban llevar a juicio, y en todo caso, si se llega a juicio, sea mediante un proceso sumarísimo y que además, al tener oralidad, es mucho, pero mucho más rápido. Y también que, por favor, lograr que en este fuero no se instale el derecho cautelar y que precisamente los consumidores y los usuarios, que son los nuevos actores del siglo XX, del siglo XXI, ¿no? Los usuarios y consumidores tengan la protección de sus derechos. Y yo creo que es bueno para todos, porque esto va a exigir también por parte de los señores empresarios, de los que producen bienes o dan servicios, lograr un mejor servicio, un mejor producto que lo haga más competitivo. Yo creo que estas leyes no solamente son para proteger a los usuarios y consumidores, son también y sirven también para darle más competitividad a la economía, porque van a exigir, a los efectos de no tener una multa y demás, mayor responsabilidad a la hora de producir el objeto o a la hora de prestar el servicio. Yo quiero leer que los principales rubros denunciados son, en materia de empresas, el 61% son de grandes empresas, el 39% son de rubros menores, y la telefonía celular encabeza, seguida por automotores, luego televisión por cable, luego telefonía fija, luego bancos, electrodomésticos, planes de ahorro, tarjetas de crédito, internet, medicina prepaga, y los principales motivos de denuncia son el 33%, o sea, un tercio, entrega o prestación defectuosa, el 21%, débitos o cobros indebidos. Estos son fundamentalmente bancos y tarjetas de crédito que nunca sabes qué están cobrando exactamente porque, queremos darle el derecho a los consumidores de ser defendidos. En tercer lugar, incumplimiento de oferta 10.
falta de entrega de bienes 9, incumplimiento sobre garantía de bienes 8 y otros motivos 19. Con lo cual vemos que el grueso está en la entrega o prestación defectuosa y en la incorrecta liquidación de dinero, para hacerlo más concreto y preciso, de estos prestadores de servicios. Por lo tanto, y es bueno lo que aclaraba Julián, porque Julián decía, cuando nosotros sancionamos esta Constitución en el año 94, parecía casi una suerte de declaración de principios, porque en ese entonces prácticamente los celulares, por ejemplo, no existían. Yo me acuerdo que en la Convención Constituyente tenía un celular de este tamaño, con una antena que salía. Era una cosa imposible, un ladrillo, no un celular. Si uno se lo tiraba por alguno en la cabeza era un arma de defensa personal. Pero en realidad, hoy en la Argentina tenemos más celulares que habitantes. Estamos, creo que en el orden de los 60 millones de celulares y hay 40 millones de argentinos. Por eso también creemos que es necesario que las empresas inviertan más para poder dar mejores servicios, porque está claro y es evidente que el crecimiento geométrico de la demanda ha afectado la calidad de los servicios y uno se cansa de llamar, se te corta la llamada, llamás 20 veces y no te puedes comunicar. Por eso también hemos decidido llamar a licitación de 4G. Calculamos que esto también va a contribuir a ayudar al servicio y a la prestación. Y la creación, fundamentalmente, de juzgados que tengan que ver con esto. Y también creo, y me parece muy importante señalarlo, lo que también ya señaló la modificación de la Ley de Abastecimiento, la modificación de las facultades de la Secretaría de Comercio para que también tenga mayor empoderamiento el Estado, no para el Gobierno, porque en definitiva el que consume no es el Gobierno, el que consume es la sociedad, son los vecinos de a pie. Me parece sí muy importante suprimir de la vieja Ley de Abastecimiento, que era una rémora, el tema de la cárcel. Yo creo que en definitiva duele más el bolsillo que otra cosa, ¿viste? Así que personalmente creo que además andar metiendo presa a la gente no da resultado. Creo que lo que da resultado es que la gente le cuesten las cosas y entonces, como le costaron, pueda prestar un mejor servicio. Así que creo que en esta etapa de ampliación de derechos que venimos haciendo, incluir los derechos de los usuarios y consumidores y finalmente, porque a través de estas 3 leyes estaríamos reglamentando ese artículo 42, que hasta ahora era un lindo adorno dentro de la Constitución del 94, es seguir ampliando derechos. No le estamos quitando derechos a nadie. Que esto es lo bueno de cada vez que uno sanciona derechos, que no implican la limitante de otro, no se le está prohibiendo algo a alguien para que otro haga algo. Al contrario, fue como cuando sancionamos el matrimonio igualitario. Nos levantamos todos los días con mayores y mejores derechos, que creo que eso es lo importante. Y también en esta Argentina que sigue andando, tenemos que anunciar el nuevo aumento que a partir del 1 de septiembre, en virtud de la Ley de Movilidad Jubilatoria, van a tener nuestros jubilados y que asciende para el mes que asciende para a partir del 1 de septiembre el 17,21%. Esto nos lleva al escuchar una atrás ahora recién. Bueno, esto nos lleva la jubilación mínima de 2.757 pesos a 3.231 pesos con 63 centavos, jubilación mínima en la República Argentina. La jubilación media de 5.755 a 6.746. Y para ver por qué muchas veces hablamos de esta década, de lo que hemos ganado en derechos, el próximo gráfico que indica el crecimiento que hemos tenido. De los 150 pesos que un jubilado ganaba cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de todos los argentinos
a esta nueva jubilación mínima que además ha sido extendida a millones de argentinos a través de la Ley de Inclusión Jubilatoria, se ha aumentado un total del 2054% el haber de los jubilados en la República Argentina. Midan los precios con el índice que quieran, del país que quieran y del lugar que quieran, y van a ver que realmente si a esto además le sumamos la cantidad de gente que pudo jubilarse merced a las leyes de ampliación, y bueno, la verdad que realmente estamos ante también una ampliación y una inclusión de derechos como nunca se había visto. El siguiente cuadro habla de desde el 1 de marzo, que hicimos el 1 de marzo, el aumento era del 11,31, con lo cual tenemos sumado el de marzo y el que estamos anunciando ahora un 30,47. Si lo medimos de punta a punta, de septiembre a septiembre, año, estamos en el 37,38% de aumento de las jubilaciones. Que cubren a 7.422.886 personas, 5.932.131 corresponden al SIPA y 1.490.000, casi 1,5 millones, a las no contributivas. El aumento implica una inversión el próximo de 93.000 millones de pesos más, lo que en total totaliza por año, estábamos pagando por año 282.594 millones y pasamos a pagar por año desde el ANSES a nuestros jubilados, pensionados y pensiones no contributivas, acuérdense de los veteranos de Malvinas, acuérdense de discapacidades, etcétera, etcétera, pasamos a pagar por año 375.720 millones. Es la erogación presupuestaria más importante de todo el presupuesto nacional y es para los jubilados. Los jubilados y su cobertura ha constituido también, entre las otras tantas, una verdadera política de Estado. Una política de Estado que debe ir más allá y trascender al gobierno de turno. Nos tocó a nosotros, por convicción y por decisión y voluntad política, imponerla como política de Estado en un país que no creía en sus viejos o que había abandonado a sus mayores. Nosotros creemos que jamás podemos dejar de lado ni a nuestros niños ni a nuestros mayores. Por eso también instalamos la ley de movilidad jubilatoria, para que ya no dependiera de un gobierno. Esto es que también convertir en una política de Estado. Y hemos tenido, precisamente desde que se instaló en el año 2009 la ley de movilidad jubilatoria, un 300 de ese 2.054% total de aumento, un 368 es de la ley de movilidad jubilatoria. Como verán, cuando hay voluntad política, no se requiere ley para aumentarle a los jubilados. Pero como no sabemos si los que vienen la van a tener, queremos asegurarnos que se sigan pagando. Muy bien. Y también, porque fue motivo de largas discusiones, como a mí me gustan. Yo discutía, cuando estaba en el Congreso, era terrible. Yo discutía mucho también en Congreso, así que me gusta que se discuta. Pero cuando fuimos con esta ley de movilidad jubilatoria y con la fórmula que habíamos propuesto nosotros, la polinómica que habíamos propuesto para calcular, se armó una discusión porque decían que nosotros queríamos embromar a los jubilados. Nosotros, que sin ley habíamos hecho el aumento a los jubilados. Ahí Teresa García me está haciendo señas y no sé qué, parece el penado 14. ¿Qué me decís, Teresa? Ah, ¿que nos mate qué? Ah, bueno. Que le iba a dar el 4%, iba a dar.
Bueno, vieron, no dio el 4%. Pero no solamente eso. El índice de movilidad jubilatoria aplicado por nosotros dio el 368% con esta jubilación que hoy tenemos de 3.000, por favor, el próximo, de 3.231. El RIPTE, que era el que muchos proponían, que era la remuneración de los trabajadores estables, inclusive algunos compañeros sindicalistas, como Héctor Recalde, que acá no lo veo, ¿nos anda Héctor por acá? Bueno, pero Héctor nos discutía también que no, que iba a dar menos. Bueno, fíjense, dio 303%. Con lo cual la jubilación en realidad hoy sería de 2.781 la mínima. Y si vamos a la construcción jurisprudencial, caso Badaro, emblemático, que siempre nos refriegan todos por la cara, el caso Badaro, si aplicáramos la fórmula del caso Badaro, por favor, ¿está ahí? 249%, la mínima sería 2.407%. Como verán, es bueno discutir, me encanta discutir, pero debemos hacerlo siempre sin prejuicios, sin preconceptos y sin pensar que el otro quiere embromar. Sobre todo porque, a ver, yo podía pensar en alguna época cuando había algún gobierno que no se caracterizaba precisamente por favorecer a los sectores más vulnerables, que había, no sé, una intención tal vez escondida de embromar a alguien. Pero nosotros, que precisamente hemos sido perseguidos, atacados, difamados por los sectores más poderosos y concentrados del país, por precisamente defender a los que ellos muchas veces llaman los que no quieren trabajar, los vagos, los negros, los trabajadores o quien sea, realmente desconfiar de nosotros en la defensa de los sectores más vulnerables me parece que es una desconfianza inmerecida. Así que, pero bueno, no importa. Lo importante es que hoy podemos decir que, por ejemplo, el 47,2% de los jubilados y pensionados perciben más que el haber mínimo y el 52,8% el haber mínimo. Y lo que es más importante, ahí, al costadito, el 78,2% de los hogares argentinos que cuentan con un ingreso previsional perciben más que un haber mínimo. O sea, en el 78,2% de los hogares hay más de 2 haberes y uno es más que uno mínimo. El próximo, por favor, que es muy importante, ya lo he dicho, pero vamos a recalcarlo porque siempre es bueno remachar y remachar, porque mi abuela decía, la letra con sangre entra, ¿viste? Y dale, que dale, ¿viste? Como el tiqui-tiqui el carpintero. ¿Cómo pagamos esto a los jubilados? Lo pagamos con los recursos corrientes de ANSES. ¿Y cómo se componen esos recursos? Por los aportes patronales y las contribuciones patronales y los aportes de los trabajadores, que representan el 60% de los ingresos totales del ANSES. Pero casi el 39,8%, el otro 40% lo representan los impuestos que pagan los argentinos. El primero, el IVA, 17,5%. El IVA, ese IVA que pagan todos, los que tienen plata, los que no tienen plata, los que tienen trabajo, los que no tienen trabajo, los que están jubilados, los que están jubilados, todo aquel que va a comprar algo paga el IVA. Y el segundo, casi en la misma proporción que el IVA, y mayoritariamente el 16,6%, fíjense, del 40% prácticamente la mitad es de IVA y la otra mitad es ¿de qué? De impuesto a las ganancias. Porque ¿saben qué? La plata no sale debajo de las baldosas. La plata no la fabricamos con una maquinita. La plata la ponen los argentinos a través de sus impuestos y tratamos de darle la mejor distribución posible. Y creemos que esta de los jubilados es una distribución importante. Finalmente, y para desmistificar también un poco el tema del ANSES y a qué destina sus fondos, la hice con Evita, que es tan lindo. Yo sé que a muchos no les gusta, pero bueno, a mí me encanta. De cada 100 pesos que ingresan al ANSES, el 77%, o sea, 77,70 pesos, se destinan al pago de jubilaciones y pensiones. O sea, más de 2/3. El 9,90 a pensiones no contributivas, vuelvo a repetir, veteranos, discapacitados, madres mayores,
madres de 7 hijos, ahora incluimos también creo que las mujeres, porque eso de los 7 hijos varones me molestaban, porque si tenés 7 hijas mujeres no te van a pagar. Claro, como si no comiéramos las mujeres, eso no... Es más, gastamos más muchas veces, es más, gastamos más. Estamos trabajando en eso. 4,96 pesos a la UH, asignación universal por hijo. 4,85, o sea, prácticamente lo mismo a las asignaciones familiares, que es la que cobran los trabajadores registrados en relación de dependencia. Y 2,56 en materia de administración. Frente a lo que cobraban las AFJP, bueno, me parece que esto obvia cualquier tipo de comentario. Y quiero, obviamente, yo sé que están esperando que hable de otra cosa, bueno, no los voy a defraudar. Yo quiero, ante tantos rumores, tantas cosas que dicen y se dicen, comenzar a leer un discurso que pronunciara mi compañero, Néstor Kirchner, siendo ya presidente, en la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, San Nicolás de los Arroyos, en febrero del 2004. Lo que él denominaba el infierno. Lo deben haber escuchado miles de veces. Estamos en el infierno. Bueno, en el 2004 estábamos en el 8º círculo del Dante, digo yo, del infierno, más o menos en el 9º. Y decía esto Néstor Carlos Kirchner: me cuesta creer que en la propia Argentina algunos miren más para afuera que para adentro. Y algunos no se den cuenta que hay millones de argentinos que nos miran con los ojos llenos de lágrimas, olvidados hasta de la esperanza, que están esperando que sus otros hermanos argentinos tengan el coraje y la dignidad de reconstruir la convivencia social y la justicia en nuestro país. Nosotros, él siempre hablaba de nosotros. ¿Vieron que hoy hay un yo en primera persona? Bueno, él era de la generación, como yo, de los nosotros. Nosotros, se los puedo asegurar, tenemos que caminar por ese rumbo. Yo les digo que no es un capricho, ni una posición, como dicen algunos, intransigente, cuando digo que podemos pagar el 25% de la deuda. Estoy hablando con la verdad. Y también digo que si se paga más, se va a pagar como en la década del 90 con el hambre del pueblo y será un nuevo genocidio sobre las espaldas del pueblo argentino que nosotros no podemos volver a permitir. Yo no endeudé a la Argentina, ni ustedes endeudaron a la Argentina. Los que endeudaron a la Argentina son los que siguen diciendo que tenemos que firmar cualquier acuerdo. Los que endeudaron son los que se la robaron, los que nos llevaron a la situación de indignidad. Y todos recordamos con toda nuestra fuerza lo que está pasando y lo que está sucediendo. Recuerden, estamos hablando de febrero del 2004. No se había pagado nada a nadie, no se había arreglado nada con nadie, no se le había pagado al Fondo Monetario, en el Club de París, 2 dígitos de desocupación, 22% de los votos, la gente en la calle a través de piquetes que todavía seguían por todos lados. Esta era la Argentina donde este hombre estaba hablando y diciendo estas cosas. Queridos amigos, nuestra posición es razonada, seria, que no nos coloquen como en la década pasada en la situación de que hacemos esto o se viene el caos. Para recuperar la Argentina habrá que pasar por momentos difíciles. En cuanto a la situación, que algunos dicen que nos apuran, claro que me apuran. Pero cada vez que me apuran, yo no pienso en los que me apuran, sino en los que sufren. Y si me pusieron de presidente, debo tener el coraje y lo que hay que tener para defender nuestra querida patria y nuestros queridos intereses.
Y seguía diciendo, queremos convivir, escuchen, porque siempre lo quisieron presentar como que no le importaba el mundo, que nada le importaba, que era un loco. Ojalá hubiéramos tenido más locos como este. Queremos convivir integrados a un mundo. Pero también es hora de que ese mundo les ponga freno a los fondos buitres. Año 2004. Le ponga freno a los fondos buitres y a los bancos insaciables. Todavía no se había, faltaban 4 años para la crisis mundial de Lehman Brothers. Y a los bancos insaciables que quieren seguir lucrando con una Argentina que está quebrada y doliente y necesita la mano solidaria del mundo para resurgir. No sobreactúo ni hago verborragia. Se lee en estos días casi las mismas palabras. Se ve que él leía lo mismo que estamos leyendo nosotros. No sobreactúo ni hago verborragia, ni estoy haciendo campaña para las internas, como algunos quieren decir. ¿Se imaginan quién habla? Que ya le faltan 500 días. Tengo por ahí uno que me cuenta los días que me faltan, así que, como algunos, ni estoy haciendo campaña para las internas, como algunos quieren decir. Estoy tratando de que definitivamente los argentinos podamos, entre todos, tomados de la mano, generar el proceso de reconstrucción que le dé a este país el rumbo y la identidad nacional perdida, que la tuvimos en algún momento y que fue la alegría de nuestros abuelos y de nuestros padres. Quiero llamar a todos los argentinos a no caer en ningún tipo de división partidaria. Hay momentos de la historia en que nuestra bandera nos debe cobijar a todos. Debemos tener la grandeza de caminar juntos por la avenida de la patria para volver a construir esa nación que dé justicia, de dignidad, de trabajo y que pueda recuperar la producción. Por eso, que no nos vuelvan a meter miedo. Argentinos y argentinas, con absoluta tranquilidad, les pido que estemos con los ojos bien abiertos. Yo les voy a ir contando todo. No voy a decir una cosa y firmar otra. Las responsabilidades que asuma siempre se las iré diciendo, como lo hice hasta ahora. Pero los argentinos debemos hacer entre todos la construcción de nuestra identidad nacional. Muchísimas gracias, argentinos. Termina por compartir este momento. Y decía en el 2004, cuando nadie creía posible que podíamos hacer tanto, y muchísima fuerza, que un futuro distinto es posible. Lo decía en medio de la devastación, de la nada, de la desesperanza y de todo lo que nos habían pasado. Porque por sobre todas las cosas era un hombre que creía en la fuerza de los argentinos, en la voluntad de los argentinos y también creía que si esos argentinos eran dirigidos, tenían una dirección que los orientara hacia dónde ir, no podíamos equivocarnos. Y miren todo lo que hemos podido construir en estos años impensables. Empresarios, trabajadores, comerciantes, universitarios, científicos, todo ha podido llegar a todos lados finalmente. Claro que todavía falta y falta mucho, pero ¿cómo no va a faltar mucho en un país de 40 millones durante décadas abandonado de las políticas sociales, culturales, de inclusión, económicas, donde nos marcaban el paso de afuera? Esto lo quise leer porque esto parece que fuera escrito exactamente ayer u hoy. Esto es para los que pronunciaban que habíamos cambiado de rumbo y que finalmente el discurso épico, yo no me siento épica, no me siento parte de una estatua ecuestre, no me voy a subir arriba de ningún caballo. Y algunos que han querido y han aparecido en los últimos días
que parecían generosos, y después creo que escucharon hoy al ministro de Economía algunas cosas que comentó, ¿no? Para ser San Martín no hace falta solamente que te pongan en un diario como salvador de la patria. Tenés que tener el caballo, el birrete, el sable, pero por sobre todas las cosas, el coraje y la honestidad de decir realmente cómo son las cosas y no engañar a la gente. Y la verdad que, ¿por qué hago yo también este llamado a la oposición? Porque estamos solucionando temas importantes que eran todos heredados, como fue heredada toda esa inmensa deuda externa. Hace poco nuestro ministro de Economía, junto a 19 ministros de Economía de la Unión Europea, pudo cerrar el acuerdo con el Club de París y finalmente hace unos días pagamos la primer cuota de 650 millones de dólares. Quiero contarles algo. Porque él también, como cuenta cuando habla conmigo, yo también puedo contar con las cosas cuando él habla conmigo. Me acuerdo que en esa famosa reunión que tuvimos en Olivos con el señor jefe de la ciudad, estuvimos hablando, él me decía, tocando el Club de París, que con 1.500 arreglaban, o sea, no sé dónde tendría información, pero que me dijo, como que con 1.500 millones de dólares en la primera cuota arreglaban. Bueno, y allá partió Axel y la trajo por menos de la mitad. La primera cuota para el año 2014 son 650 millones de dólares. Si es honesto, no me va a desmentir que él tenía ese pálpito que nos iban a pedir eso, a lo mejor tenía información de sus asesores que nos iban a pedir eso, pero bueno, en realidad nos pidieron también eso, ¿no? Tenía información el señor, que nosotros no teníamos. ¿Te pidieron 1.500? Bueno, entonces me dijo la verdad. Nos pidieron 1.500, pero bueno, pichuleando y negociando pudimos sacar 650. Y sí, la vida es eso. Y no se te caen los anillos y te convertís en un traidor a la patria. Tenés que ir, y además porque la deuda data de 1956 para adelante. La trataron de solucionar muchísimos gobiernos, 8 ministros de Economía. Bueno, finalmente renegociamos y además tuvimos, como tenemos muchos vencimientos en el 2015, la cuota es de 700 y pico en el 2015, y también le pedimos que en el 2017 pusieran, 2017 no vamos a estar nosotros, va a estar otro, pero como es un año en vencimientos importante, el último año en vencimientos importante, el 2017, le pedimos que la cuota del 2017 también fuera mucho más baja, es casi la mitad del resto de las cuotas. ¿Saben por qué? Porque no pensamos en el gobierno y que reviente el que viene. Pensamos en el país, que es lo que hay que pensar. Y también con Repsol. Finalmente, cuando arreglamos el tema de Repsol, en este mismo lugar yo anuncié la ley que enviaba al Congreso para su expropiación en el año 2012, 2 años, pero los últimos 4 meses antes de firmar el acuerdo, que fueron 4 meses, para arreglar con una sola persona física y persona jurídica, en este caso Repsol, que demandaba ante el CIADI por 10.000 millones de dólares y finalmente arreglamos por la mitad en bonos sobre el yacimiento de gas shale y de petróleo shale, segundo de gas y cuarto de petróleo más importante del mundo, que también su autoabastecimiento va a ser no para este gobierno, porque este gobierno va a tener que seguir todavía, por la falta de inversión, importando hasta que termine su gestión petróleo o gas. El que va a aprovechar esto será el gobierno que viene. Por eso digo, es importante pensar el país en esos términos, en términos estratégicos y en términos de país y no de partido. Y digo esto porque sorprende que cuando firmamos el acuerdo con el Club de París y cuando firmamos el acuerdo con Repsol, desde algunos partidos de la oposición nos acusaron de que estábamos entregando la patria, endeudando el país. Y ahora quieren que firmemos con los fondos buitres y nos acusan exactamente de lo contrario, de que por culpa nuestra no se pudo firmar. Y quiero contarles algo que seguramente el ministro ya lo contó, pero yo se lo dije a él, que lo contara porque
el único ministro de Economía que se juntó con los fondos buitres, personalmente, cara a cara, en un estudio jurídico, a hablar, a discutir de por qué la Argentina no podía pagar, porque teníamos obligaciones contractuales con el 92,4% de acuerdo a contratos firmados con nuestros tenedores de bonos, fue Axel Kicillof. Todos los demás ministros de Economía, tanto de Néstor como míos, nunca se sentaron con los fondos buitres. Y después, y no es que sea un mérito sentarse con los fondos buitres ni un demérito no haberse sentado, para nada. Simplemente después de ser el único ministro que se sentó y trató de convencer y mostró las razones, absolutamente todas que no tuvieron respuesta, porque hay cláusulas que no tienen respuesta. La cláusula Rufo no tiene respuesta. Las condiciones están escritas en los contratos, no las inventamos nosotros, son letra escrita y firmada. No hubo respuesta, pero fue el único ministro. Después decirle que por culpa de lo que dijo el ministro no se firmó el acuerdo que, como digo, algunos pretendían, de acuerdo a lo que leí en los diarios, hacerlo con los recursos de los ahorristas. Así yo también soy generosa y pago, pero tenemos que ser, ya vimos esta historia, yo no la pienso repetir, sinceramente, no la pienso repetir. Y esto no quiere decir que la Argentina no siga y no tenga vocación de diálogo, porque negarse al diálogo, sea con quien sea, es un absurdo en el mundo contemporáneo. Pero también tenemos que defender nuestros derechos y defender los intereses del país. Dialogando siempre, y como siempre digo, haciéndonos cargo del 100% de la deuda de nuestros acreedores en forma justa, equitativa, legal y sustentable. Les ofreció Axel ingresar al canje, lo que significaría una ganancia en dólares casi del 300%. No es que nos negamos a pagarles a los fondos buitres o a los holdout, como los llaman, o como quieran llamarlos. Les ofrecimos entrar al canje en las mismas condiciones. Pues no, quieren exactamente la sentencia casi usuraria que les da el 1.680%. Antes de venir acá, que seguramente ustedes no lo saben, pude leer en las redes la presentación de más de 100 académicos, entre ellos premios Nobel como Zulov, como ex jefes del Departamento Económico del Banco Mundial, más de 100 académicos ante el Congreso norteamericano pidiendo, por favor, que intervengan los congresistas, que intervenga el Parlamento estadounidense para rever la sentencia, si es que se le puede denominar sentencia, a lo que estableció el juez Griesa. Porque realmente saben, pero no defendiéndonos a los argentinos, no es que nos dijeron, por favor, vayan, intervengan porque los argentinos son buenos, la presidenta es macanuda, el pibe ese que vino, el rubiecito es fantástico. No dijeron eso. ¿Saben qué dijeron? Van a dañar y a deteriorar severamente la plaza financiera de Estados Unidos y van a ir a reestructurar deuda a Luxemburgo y a Londres. Eso dijeron, desde el más crudo realismo y de la más cruda racionalidad. Van a quebrar la plaza más importante financiera del mundo porque nadie va a querer venir a reestructurar deuda acá, porque ya Londres y Luxemburgo, que son los otros dos lugares bajo cuyas leyes se reestructura la mayoría de las deudas soberanas, ya dictaron leyes que prevén la actuación de estos fondos buitres, que son, en definitiva, fondos que compran activos financieros ya defaulteados para luego, a través de juicios durante años, los compraron por 2 centavos y obtienen la totalidad con todos los intereses, punitorios, etcétera, etcétera. Esto estaba sucediendo en Estados Unidos, además, bueno, ustedes mismos habrán leído muchísimos artículos. A mí hay algunos artículos que me hubiera gustado leerlos en diarios de la República Argentina, pero desgraciadamente o lamentablemente los tuve que leer en diarios estadounidenses. Lo que sí, a todos los argentinos quiero dirigirme, quiero que se queden muy tranquilos, porque la Argentina va
a utilizar todos los instrumentos legales, porque siempre dentro de la legalidad, todos los instrumentos legales que nos dan nuestros propios contratos firmados con el 92,4% de los bonistas, que son claros. Hoy creo que el ministro, en la conferencia de prensa que mantuvo del Ministerio de Economía, especificó claramente que es un default. Y el default que quieren, ahora inventaron una nueva, default selectivo, una calificadora de riesgo. No existe. Las únicas causas de default están enumeradas del 92,4% de los bonos en el propio título, en el propio contrato. Y no figura ninguna como causa de default la imposibilidad de cobro, porque default es no pagar. Impedir que alguien cobre no es default. Les dije que iban a tener que inventar una palabra y, bueno, van a tener que inventar esa palabra. Pero la Argentina va a utilizar todos los instrumentos legales que tiene en materia de derecho nacional, porque también tenemos leyes nacionales, como les explicó el ministro Kicillof, a los fondos buitres. No vivimos en una choza, vivimos en un país, vivimos en una nación que tiene Congreso, que además ese Congreso es el que tiene la facultad originaria para tratar y aprobar la deuda externa, que fueron facultades delegadas al Poder Ejecutivo y que creo que este fue el único Poder Ejecutivo que envió los acuerdos que había firmado con motivo de la renegociación de la deuda, tanto 2004 como 2010, para que los apruebe el Congreso, porque queremos las cuentas claras y dentro de la Constitución, y lo vamos a seguir haciendo. Con lo cual, que se queden todos tranquilos los legisladores, la oposición y los argentinos, que no vamos a hacer nada que esté fuera de la ley y todo lo que hagamos va a estar también sometido en materia de deuda externa al Congreso de la Nación como corresponde de acuerdo a la Constitución Nacional. Y finalmente, decirles que hemos hecho mucho esfuerzo, que me siento también muy bien como argentina, porque hemos recogido el apoyo de todos los foros internacionales. Yo recién mencionaba estos 100 académicos, pero desde la OEA, pasando por la CELAC, por la CELAC, por el grupo de los 77 más China, que es el grupo más numeroso de Naciones Unidas, desde presidentes como el presidente de China, que estuvo aquí hace poco tiempo de nosotros, de la presidenta Dilma Rousseff, que ha planteado que se trate como tema dentro del G20, en fin, de académicos de todo el mundo. Estaba leyendo hoy un reportaje en un diario de un importante académico que hablaba del disparate, de lo que significa todo esto. Y realmente también uno se siente como abogada, que tantas veces le hablan de los sistemas judiciales, en realidad, y de la independencia del Poder Judicial. Me parece que el Poder Judicial debe ser independiente, pero no puede ser independiente de la realidad. Y la verdad que, en definitiva, las cosas que han sucedido marcan un claro manejo absolutamente discriminatorio, como lo dije el otro día en la reunión de la Mercosur, que dista mucho del tratamiento que debe tener un juez o un mediador frente a dos partes. Debe ser neutral, imparcial y resolver de acuerdo a derecho. Por lo menos es lo que yo aprendí. Cuando uno lee el comunicado ayer de quien era el mediador, un diario tituló con mucho acierto "Le crecieron las alas", o las plumas, dijo, ¿no? Pero realmente, en el fondo sentimos pena, porque el mundo requiere de un sistema diferente, de un sistema más justo y equitativo en todo sentido. Miren lo que está pasando también en Gaza. No puedo dejar tampoco de referirme a esa cosa que me impacta y nos impacta a todos tan fuertemente. Nosotros tenemos allí en la franja a un sacerdote que hoy tomamos contacto con la gente allá y vamos a ver si podemos hacerle llegar los alimentos y demás. Está en un sótano en la franja de Gaza. En realidad
El mundo que vivimos es un mundo complejo, difícil, pero por sobre todas las cosas profundamente injusto y profundamente violento. No solamente violento en la violencia de la guerra. Esto que también nos toca vivir a los argentinos también es violencia, porque los misiles, cuando son en la guerra, cuestan vidas de niños, de mujeres, y cuando los misiles son financieros, como nos mandaron los misilazos del 2001, también costaron vidas en la Argentina, costaron sueños, costaron ilusiones, costaron muchas cosas. Por eso mi compromiso con ustedes, finalmente, decirles que para mí, como presidenta, sería muy fácil, por el tiempo que me resta de mi mandato, firmar y quedar como una reina. En realidad no voy a quedar como una reina, voy a quedar para mí. No podría dormir, no me digas eso que mañana me sacan con coronita. No podría dormir realmente, no podría dormir porque me siento con una responsabilidad muy grande como presidenta de todos los argentinos y realmente me siento con una responsabilidad frente a la historia también. Yo no quiero pasar la historia como pasaron otros, como pasó Bernardino Rivadavia con el préstamo de la Baring Brothers. No quiero pasar a la historia como el megacanje. No quiero pasar a la historia como con el megacanje y el blindaje. Yo quiero pasar a la historia como una presidenta que eligieron todos los argentinos y que defendió los intereses de esos argentinos junto a un grupo de colaboradores que trabajan las 24 horas, que me acompañan, que me ayudan, y también, junto a lo que entiendo, es el apoyo de muchos argentinos que saben que volver a endeudar a la Argentina en las cifras que significaría que se destruyera o se aplicara la cláusula Rufo, convirtieran a nuestro país nuevamente, no ya en provincias inviables, como calificaron a muchas provincias argentinas, sino en un país inviable. ¿Y saben qué? Yo me parece que ahí está el verdadero nudo de la cuestión. Saben que si hay un país viable, es la Argentina. ¿Y saben por qué? Porque tenemos 4 cosas fundamentales para el siglo XXI. Tenemos la energía, nos vamos a autoabastecer. Tenemos alimentos. Acá me mira Funes de Rioja. Tenemos alimentos. Somos el 8º país en territorio del mundo, pero con una diferencia, otros países mucho más grandes. Nuestro territorio es habitable y casi cultivable, o en todos lados, desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego y desde la cordillera hasta el mar. Y somos apenas 40 millones. Capacidad de excedente formidable. Tenemos además recursos humanos muy, pero muy calificados. Y hemos puesto en la ciencia y en la tecnología mucha inversión. Por eso, porque somos un país y volvemos a ser un país viable, es que nos quieren tumbar. Argentinos juntos, estemos muy juntos, después discutamos todo, desde el color, desde lo que quieran, pero sobre esto que haya unidad monolítica con todos los argentinos, porque es, vuelvo a repetir, la salida para el futuro. Yo soy el presente y un cachitito así chiquitito de futuro de días. Ustedes son el futuro de los próximos años y todos ustedes tienen que defender lo que hemos logrado. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.